Fernando Valdivia, como siempre, maravillosas presentaciones desde una empresa, desde una marca que tiene una presencia global en el planeta, que es OTI, y como empresa multinacional en México y en América Latina. Han hecho una gran labor en los últimos años con productos, una gran diversidad. Patrocinadores de Expo Plomería, Super Expo Plomería y más. Y por supuesto también parte de esta Copa Llave de Oro que hoy en este seminario de entrenamiento le damos la bienvenida. Fernando, el tiempo es tuyo, adelante. Gracias, Enrique. Una de las cosas más valiosas que tiene el ser humano es el tiempo. Maestros, si ustedes nos están regalando algo de su tiempo. Espero y a cambio de esto, quisiera dejarles hoy algo de información que nos sirva a todos nosotros para mejorar cada día el trabajo que hacemos. Miren, maestros, por azares del destino nos hemos convertido y las formas, los modos de aprender, de difundir la plomería han cambiado mucho. No sé si ustedes estén en el mismo caso que yo, pero yo de 10 años para acá he estado aprendiendo de una forma diferente, de capacitaciones formales de las empresas. Creo que de 20 años para atrás era bien complicado tener una capacitación de una empresa. De hecho, creo que ni había. Entonces, hoy día, se ha abierto esta gran ventana para entrar directamente a platicar con los usuarios finales. Las fábricas han abierto sus puertas y han dejado ver sus tripas, las modas, las formas de hacer los productos. Hoy día nos toca a nosotros, a OTI presentar este tipo de productos en los cuales creemos y hemos forjado toda una historia que nos permite decir que somos el fabricante más grande de cementos disolventes en el mundo. Pero para eso, miren, déjenme compartir un poco una presentación que tengo por aquí. Esto no es una ponencia, esto no es una conferencia, esta es una charla técnica. Entiéndase charla, plática e intercambio de opiniones. Entonces, si me ven que hago algo y me quieren preguntar, por favor, con toda confianza, si no se animan, ahí en estas cosas hay un chat en donde dice yo puedo escribir la pregunta y al final la contestamos. Si quieren interrumpir, maestros, este programa es suyo. Entonces, pues empecemos con este tipo de cosas. Y vamos a empezar con algunas cosas que nos van a llamar mucho la atención y que dirás, ¿y a mí qué? Debo decirte que en el año 2020, 11 estados estuvieron en estrés hídrico. En el 2020, 11 estados estuvieron en crisis hídrica, es decir, tuvieron broncas de agua. En el 2050, esperamos que 20 de nuestros estados, es decir, más de la mayoría de nuestros estados, tenga ese problema de agua. Vamos a tener ese problema de agua, va a haber un estrés hídrico, es decir, nosotros estamos enfrente de una situación que cada día demandamos más agua y tenemos menos agua. Y tú dirás, ¿y a mí qué? ¿Yo qué? Si te preguntara, maestro, ¿cuál es tu negocio? ¿Qué haces o qué? ¿Cuál es tu negocio principal? Créeme lo que más de uno diríamos, nuestro negocio es transportar agua, canalizar agua, resguardar agua. Nuestro negocio, señores, es el agua. Me presento, señor, yo soy Fernando Valdivia, gerente técnico para México y Latinoamérica de la empresa OTI. OTI, ORI, Guatey, dile como quieras. Esta es una empresa americana este nombre es un apellido americano. Entonces, si le dices Ori, Guatey, no importa, es una empresa y es una empresa estadounidense que tiene más de 100 años en el mercado de la plomería con un solo propósito: fabricar productos de calidad que generen confianza y mejoren vidas. Generar confianza, maestros. Y mira, desde nosotros cómo usamos nuestros productos cuando nos los presentan y cuando empezamos a aprender la plomería, no sé si te ha pasado, pero el material que usa tu maestro, el que te enseñó, automáticamente tú lo usas y cuando te da resultados te va generando confianza. Nosotros partimos de que necesitamos fabricar un producto que te dé seguridad, que te genere confianza para que lo puedas seguir usando y cuando tú lo uses de alguna manera pueda mejorar la vida de tu usuario final. Y dirás, ¿cómo un cemento puede cambiar la vida de un usuario? Imagínate tú que llegues hoy a tu casa y que le abras a la llave y no tengas agua. Primero tu esposa te va a regañar porque cómo siendo un plomero y no tengas agua. Esa es la primera. Pero imagínatelo una semana, imagínatelo un mes.
Está complicado vivir sin agua, ¿no, maestro? Bueno, nosotros somos responsables de la correcta canalización, resguardo y almacenamiento de agua. Nosotros, nuestro negocio, maestros, es el agua. Por eso necesitamos partir de una base. Necesitamos tener un producto de calidad que cuando lo uses te genere confianza y le digas a tu usuario, yo usé este producto, yo le garantizo mi trabajo. Por eso Otis se ha dedicado por más de 100 años a fabricar diferentes, ahorita nosotros nos ubican por cementos disolventes, pero tenemos más de 24 categorías de productos, todos dedicados a la plomería, que vas a ver que pronto ya como vaya madurando esta relación vamos a ir presentándote productos. De hecho, en la Copa vamos a presentarte dos, tres productos que tú ya ubicas, pero que finalmente los vas a ubicar más. Más de 24 familias de productos de plomería. Oti es una empresa líder mundial que atiende a más de 70 países, maestro, más de 70 países en el mundo, todos fabricando productos que generen confianza para atender a esta gran cantidad de países en el mundo. Centrémonos en América Latina, más de 20 países en el mundo, más de 20 países en Latinoamérica son los que estamos atendiendo. Y entonces eso nos lleva a nuestro tema general. Te quise enmarcar qué somos, de dónde venimos, porque nosotros tienes que conocer también a los patrocinadores de este gran evento, que déjame decirte que estamos muy emocionados porque es un evento prácticamente que va a ser un parteaguas en la historia de la plomería en México, un parteaguas en la historia de la plomería, maestro. Créeme lo que estamos haciendo historia. Siéntete orgulloso que eres parte de este grupo seleccionado que nos va a permitir hacer esta convivencia de plomería. Para empezar, todos los plomeros somos bien celosos y todos estamos, cuando alguien publica algo, luego le estamos echando ojo, ese güey se equivocó en esto, no la arma mucho. Estamos muy atentos a lo que hacemos mal. Entonces, reunirse con una causa uniforme, creo que eso es digno ya de aplaudir. Pero empecemos con nuestro gran tema, que es los sistemas de conducción de agua y su correcta construcción. Y te pregunto, maestro, ¿todos los sistemas de conducción de agua son buenos? ¿Los materiales que utilizamos para hacer un sistema de conducción de agua son buenos? Fíjate que tenemos muy buenos productos, pero aquí empieza una gran dificultad. La invención del mexicano, la forma, el modo que tenemos que solucionar problemas. Nosotros como empresa dedicamos una gran cantidad de recursos para fabricar productos que tengan una normatividad y que sean analizados, supervisados, que no salgan al mercado si no tienen una revisión, no solo de nosotros, sino también de empresas ajenas a nosotros que sirven para darnos una evaluación y nos dicen sí puede salir al mercado o no puede salir al mercado. Desgraciadamente, en México usamos productos que no están certificados, pero también hacemos invenciones. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho alguna invención, una manipulación errónea de los productos para solucionar un problema cuando lo tenemos? Y esto nos ha llevado a esta gran alarmante cifra. Del 38 al 42% del agua canalizada en México se desperdicia, señores. Del 38% es una gran cantidad y fíjate cuánto estamos sufriendo del agua. Y si te acuerdas de la primera slide que te dije, que en el 2020 11 estados estuvieron con estrés hídrico. Fíjate, este dato no es de OTI, este es un dato que saqué de la norma NOM 01 que ya está en cocimiento y ya pronto nos dará grandes noticias. Y ven el apartado remarcado, ahí saqué ese dato. Es decir, que no estoy inventando, nosotros estamos ante un grave problema. ¿Por qué? Porque la plomería, maestro, se ha hecho más fácil cada día. No la han hecho más fácil, no la han puesto de pechito, maestro. Hoy día ya no estás lidiando con fundir plomo, ya no estás lidiando con acarrear tus tubos de acero, hacer cuerdas galvanizadas. Bueno, todavía por ahí tenemos. Pero la gran mayoría de nuestra plomería, dime tú si no, instale este céspol y no utilice herramientas, solo apriete. Ya viene prácticamente todo el kit para hacerlo. ¿Y sabes qué es lo triste, maestro? Que aún así, teniendo esa facilidad de que el fabricante te da el céspol con todos los aditamentos, todos los empaques, solo apriete, no tiene que usar herramienta, aún así queda mal. La plomería ha cambiado mucho, la plomería ya no es la misma
que aprendimos hace 20, hace 30 años. Ya no es lo mismo, maestro. La plomería ha facilitado mucho nuestro trabajo y por eso nosotros hemos identificado que gran parte de esa pérdida de agua se define por tres principales factores. Primero, el uso de malos materiales, materiales no certificados, materiales de los económicos. Y aquí déjame hacerte un paréntesis. Sí, nosotros no tenemos culpa de usar ese tipo de materiales, porque cuando tú llegas con tu cliente y dices, a ver, tengo una manguera de tal tipo, una llave de tal tipo, usa la más barata. Entonces, el primer concepto o el gran elemento por el cual se desperdicia el agua es por usar malos materiales o materiales sin certificar. Segundo punto por el cual se desperdicia el agua es por falta de orientación, por falta de ingeniería. Nosotros algunas veces tenemos que copiar un plano y el ingeniero, el arquitecto dice, pues tienes que pasar un tubo de aquí hasta allá y no consideres ni válvulas ni llaves, ni válvulas eliminadoras de aire, ni controladores, no te fijes en el diámetro, ponle un impulsor de 20 caballos de fuerza a una tubería de media pulgada y entonces toda esa información de ingeniería nos lleva a un gran error. ¿Hiciste bien la instalación? Sí, pero va mal acompañado de una asesoría o de una mala ingeniería. Entonces el segundo elemento por el cual se desperdicia el agua es por mala ingeniería, mala asesoría o mal cálculo de ese tipo de instalaciones. Y el tercero es el que a nosotros nos incumbe, maestros, las malas prácticas de plomería. Las malas prácticas de plomería nos está llevando cada día a que tengamos más errores. Y fíjate qué combinación tan triste. Facilidad de la instalación, productos hechos de acuerdo a una cierta calidad, certificados, normados, que siguen todo un dictamen técnico para salir al mercado, que llegue al plomerito Fernando y entonces empieza a manipular, le empieza a quitar piezas, no atiende las recomendaciones y entonces le da el traste a todo esto. Tiene ingeniería, tiene el material, pero la capacidad que tiene para desarrollar y hacer ese sistema no le da. Son los chambitas, los maestros que cada día estamos tratando con este tipo de actividades, arrastrarlos, traerlos, hacia decirles, esto no se hace, eso se tiene que hacer de esta manera, porque ya tenemos una normatividad, ya tenemos un reglamento, maestros, ya nos van a tener un reglamento en donde nos va a dictaminar cómo hacer una red de distribución. Cómo hacer incluso todo nuestro sistema de agua potable, cómo hacerlo. Y nuestro sistema de alcantarillado. Todo esto nos va a decir, va a haber una supervisión para que todo esto, tu sistema de distribución, tu sistema de alcantarillado y tu sistema de agua potable, trabajen a la misma presión, a la misma temperatura y a la misma condición ambiente como sistemas. Nosotros debemos de conformar sistemas de conducción de agua en donde todo trabaje como eso, como un sistema. Y la norma ya nos va a estar revisando, fíjate, nos va a decir que los productos que vamos a usar tienen que tener un mínimo, tienen que tener una valoración mínima de desempeño, van a tener que pasar por una prueba, por una certificación. Vamos a tener unas pruebas que las herméticas ya las tenemos, las hidrostáticas ya las tenemos, pero de alcantarillado no tenemos. Nos va a normar eso, maestro. Ya cada día vamos a ir más hacia la parte de las pruebas y nos va a estar diciendo cómo hacerlo y te va a dar los lineamientos. Una cosa es que te diga, necesito que pruebas los sistemas hidráulicos y otra es que te diga, tienes que probar los sistemas hidráulicos bajo estos criterios. Número uno. Número dos, tienes que hacer esto y tienes que probar a tanta presión con tanto tiempo. Ya te va a dar esos datos la NOM 01. Y también, fíjate, es un dato importante, los mantenimientos. Debemos de tener considerados mantenimientos regulares en nuestros sistemas. En México tenemos poca cultura de dar mantenimiento a nuestros. Hasta que se descomponga, le hago. Entonces, fíjate cómo nos está llevando todo este desarrollo de la plomería. Ya nos están diciendo, ya no hagas las cosas como las aprendiste hace 20 años. Sí, las aprendiste bien, pero ¿qué crees? La plomería ha evolucionado y ahora son estos sistemas que debes de entender. Y sí, mira, yo me he encontrado con maestros y no sé si tú has encontrado con alguno de ellos
que nos matan diciéndonos, yo tengo 20 años haciendo plomería y a mí tú no me vas a decir cómo hacer las cosas. 20 años pegando tubos, maestro, no me vas a venir a educar a mí. Y desgraciadamente nos encontramos con este tipo de cosas, que cuando cometen el error, por eso tenemos esa gran tapa en los ojos. A mí nadie me ha reclamado, yo entrego mi instalación, a mí nadie. No, porque el cliente cuando le falla el tubo, cuando le falla su instalación, lo que menos te quiere ver a ti, porque le hiciste un daño. ¿Te acuerdas del concepto de mejorar vidas? ¿Te acuerdas de mejorar vidas? Bueno, la plomería es eso. Necesitamos proveer ese líquido, ese vital líquido, para que la gente pueda vivir bien. Imagínate qué traste le vas a dar cuando la gente en medio de su cocina le estés abriendo un hoyo al piso. En su baño, en la parte de abajo, toda esa agua negra escurriendo en su casa. Eso no es mejorar vida. Pero si tú te enfrentas a este gran maestro, yo tengo 20 años haciendo plomería y a mí nadie me reclama. No, maestro, la plomería ha cambiado. La plomería ha cambiado y la tenemos que ir entendiendo así. La tenemos que ir entendiendo que nosotros tenemos que conformar sistemas de conducción de agua que sean seguros, que sean eficientes, que duren lo que dure la vivienda. Y entonces aquí empiezo yo con mi tema de los cementos disolventes. Ve cómo fuimos transcurriendo la parte de la plomería, cómo ha evolucionado y de alguna manera tenemos que llegar a esta parte. Nosotros canalizamos agua y la unión de tubo y conexión, la forma, el modo de cómo los unas, te va a dar un sistema confiable. Te va a dar un sistema confiable, maestro. Y déjame regresar a lo básico un momento. No necesitamos tener el concepto de pegar. Yo estoy pegando tubos de PVC, yo estoy pegando tubos de CPVC. No, maestro, tú no estás pegando tubos. Cuando tú utilizas un cemento disolvente, vas a hacer una soldadura química. Te la voy a repetir. Tú no pegas tubos y conexiones. Tú haces soldaduras químicas con solventes específicos que la función va a ser reblandecer la estructura del tubo, reblandecer la estructura de la conexión, para que cuando los juntes hagas una unión monolítica. Cuando tú haces eso, vas a conformar la parte más fuerte de un sistema de conducción de agua. En química se conoce como coalescencia, la unión de dos cosas que son similares entre sí, cuando las juntas van a ser un tercero más fuerte. Dos cosas que están hechas de la misma materia prima, cuando las juntas, cuando haces esa soldadura, vas a conformar un tercero más fuerte. Y ese es el concepto que te quiero dejar. Cuando tú utilizas un cemento disolvente, vas a conformar soldaduras químicas y vas a conformar la parte más fuerte de un sistema de conducción de agua. ¿Por qué? Porque la tubería y la conexión están fabricadas para que casen macho-hembra, pero ese casamiento de macho-hembra tiene un espacio y ese espacio está dedicado para el cemento. Ve estas partes que te estoy señalando, las partes que están en color negro, esas partes vienen a ser la parte de que debemos de dejar con cubiertas con cemento. Ese espacio que hay es en donde va a caer el cemento y siempre debemos de ser generosos en cubrir todas las partes de este casquillo y de esta conexión. ¿Por qué? ¿Te has fijado cuando tú unes un tubo de PVC con una tubería, una tubería con una conexión, el ingreso es fácil, pero como vas siendo más adentro, esta parte que estoy señalando, es la parte en donde más se aprieta el tubo y la conexión. Esa parte es en donde nosotros tenemos que llegar. Es la parte más importante para hacer una unión cementada. Y no nada más cementada, ¿eh? También roscada, también termofusionada. Esa es la parte más fuerte. Cuando llegan al final el tubo y la conexión, esa es la parte más, es la que tenemos que cuidar para que tú puedas hacer una soldadura química. Ahora vamos a desglosar cómo hacer ese tipo de uniones. Ya te dije cuál es el concepto de la soldadura, cuál es el concepto de no pegar, pero sí hacer una soldadura.
Tú vas a hacer soldaduras químicas, maestro. Tenemos que dejar eso muy, muy claro. Oye, es que yo estoy acostumbrado a decir pegar. Sí, tú dile pegar. Pero cuando tú estás haciendo ese proceso y entiendes que debes de tener precisamente un proceso para que no tengas el concepto, pégale, échale, es más, con eso pega. No, maestro. Ese es el gran concepto que debemos de borrar de nuestra mente. ¿Por qué? Porque así nos fuimos formando como plomeros, maestros. La plomería aprendimos coscorrones. Si no se hace, ándele, trancazo, y ponga a hacerlo otra vez. Así aprendimos la plomería. Entonces tenemos que ir conteniendo este concepto. Para conformar un sistema de canalización de agua, un sistema confiable, debemos de tener estos cuatro factores. Primer factor, una buena tubería. Segundo factor, una conexión correcta. Y un tercer factor que es el cemento. Esos tres factores ya los tienes. ¿Cuál sería el cuarto factor, maestro? ¿Te imaginas? Claro que sí, el changuito, el mono, el maestro, el plomo. ¿Quién lo hace? Cuatro conceptos para conformar un sistema de conducción de agua confiable. Tubería, conexión, cemento y quién lo hace. Si tú tienes eso, y si aparte ya tienes ese concepto y dices, voy a usar un cemento disolvente, ¿cómo lo voy a usar? Facilito, maestro, no te metes en bronca. Los cementos se van a clasificar por viscosidad. ¿Y cómo vas a determinar qué cemento vas a utilizar? Dependiendo de el diámetro de la tubería. Si tú sabes qué diámetro de la tubería vas a usar, vas a usar una determinada viscosidad. Es decir, cuando tú vas a unir tuberías de 4 pulgadas, vete a cementos regulares. Va a unir tuberías de 6 pulgadas hacia arriba, vete a una viscosidad media. Y si vas a unir tuberías más grandes de 12 pulgadas, vete a viscosidades gruesas. Entonces, los cementos se clasifican como viscosidades regulares, 4 pulgadas, viscosidades medias, 6 pulgadas, viscosidades gruesas, 12 pulgadas. Y entonces con esto va a ser una gran guía para poder determinar un cemento disolvente para usarlo en todos sus sistemas. Ahora, fíjate qué curiosa es la plomería. ¿Qué diámetros usamos en nuestra tubería, maestro? Hidráulicos, media, 3/4 pulgada, 1,5. Sanitarias, 1,5, 2 y 4. Si tú usas un cemento de viscosidad regular, está totalmente protegido. O sea, los fabricantes vamos acomodando los productos para que no se te complique. Pero ¿qué pasa? Es que nada más había de viscosidad. Es más, hay algunos maestros que ni siquiera conocen si es una viscosidad media o regular o media. ¿Sabes por dónde nos vamos más? Y creo que por ahí nos vamos a ubicar más. ¿Seca rápido o no seca rápido? Creo que por ahí nos estamos yendo. El secar rápido te implica que vas a ser muy bueno en diámetros pequeños, pero cuando ya lo usas en diámetros grandes se te va a complicar. Entonces, vete a regulares, maestro. Ahí vas a estar bien, bien protegido para poder determinar el correcto uso de un cemento disolvente. Y entonces, ahora sí, vamos a desglosar qué es lo que tengo que hacer para hacer. ¿Qué quieres hacer? ¿Una soldadura? ¿O quieres pegar? Si quieres pegar, hasta aquí lo dejamos y ya. Como Dios te dé a entender, puedes pegar tubos, echarle chicle, echarles resistol y ya con eso ya se van a pegar. Pero si tú quieres verdaderamente ya cambiar ese concepto de pegar, vámonos, vámonos, mira, y no lo digo yo, vámonos a lo que dice, y fíjate a dónde te voy a llevar ahora. Comercio internacional, comercio mundial. OMC, Organización Mundial de Comercio. Chica, ¿y qué tiene que ver un plomero con una Organización Mundial de Comercio? Pues sí, maestro. Fíjate, estos amigos, después de la Segunda Guerra Mundial, es un parteaguas en la historia de la fabricación de productos, porque se empezaban a fabricar muy, 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 muy rápido. Entonces llegan los grandes pensadores de la industria y dicen, no, espérense, y revolución industrial, espérense, tenemos que hacer un alto del camino porque necesitamos mucho producto, pero estamos carrereando mucho. Y ahí es en donde empiezan los países a organizarse para poder intercambiar comercio y entonces empieza a haber cuando empiezan a hacer negocio, empiezan a notar que hay obstáculos técnicos de comercio. Y aquí es en donde empieza. ¿Has oído ASTM? ASTM.
la normatividad americana. Bueno, de ahí nacen este tipo de normatividades. ¿Por qué te platico esto? Porque de acuerdo a lo que te voy a platicar de la unión cementada, nosotros tomamos esa información de ahí. Por eso necesito que sepas de dónde viene. De las grandes industrias, los grandes países que empiezan a hacer negocio, identifican que hay detalles técnicos que ellos no pueden solucionar. Ellos lo que hacen es ganar lana, comercializar, comercializar, pero también entienden que no a los vendedores le tenemos que hacer fácil el camino y tenemos que decirles qué problemas pueden tener para hacer ese tipo de negocios. Entonces, ese organismo nos ayuda a hacer eso. Y te digo, identifican ese tipo de problemas. Y fíjate, aquí empieza la importancia de la normatividad. Si te digo DDT, te digo algo, ¿ubicas? ¿Alguien, si les digo DDT, ubican de qué estoy hablando? ¿No? Si te digo híjole, ni lo sé decir, dicloro, difetil, tricotenano, algo así, ¿tampoco te digo nada? Si te digo oco, tampoco, oco. Pero si te digo esto, sí vas a saber de lo que estoy hablando. DDT fue un insecticida que cambió el mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, esta persona que incluso que descubrió el loto o desarrolló la fórmula del loco, le dieron el premio Nobel de ese año. Le dieron el premio Nobel por haber descubierto este producto químico que le quitó la bronca de malaria, de mosquitos, que hizo una gran labor para poder seguir con nuestra humanidad, porque había muchas muertes por paludismo. Le dieron el premio Nobel. Pero como fue avanzando el comercio, se dieron cuenta que este producto es altamente dañino para el ser humano. Hoy dime tú si ves en los centros comerciales un OCO, si tú ves un DDT, ya no lo hay. Ya no lo hay porque sí, en su principio, cuando se descubrió, cuando lo empezamos a utilizar, era bueno. Y como fue avanzando la plomería, dijeron, bueno, perdón, como fue avanzando la industria, dijeron, no, eso es muy malo. Y te puedo hablar en el tema de la plomería también. ¿Hace cuánto que no instalas un tubo de asbesto, maestro? Tubo de asbesto. Era un producto primordialmente usado para canalizar agua potable. Ya no lo tenemos. Entonces, ¿a qué te quiero llevar, maestro? Que ahorita, en este momento, en la instalación que hiciste ayer, es muy posible que estés utilizando un producto que sea altamente contaminante, que le esté haciendo daño a tu cliente, que el tubo que tú pusiste puede ser contaminante. Que la soldadura que tú usaste puede ser contaminante. Que la válvula que pusiste puede ser contaminante. No sabemos. Tenemos que ir acercándonos cada día más hacia la normatividad. Señores, OTI, como los otros patrocinadores de este evento, dedicamos gran lana para estudiar nuestro producto. Y más nosotros, maestro, porque vamos a canalizar agua potable. ¿Te gustaría, maestro, que tú supieras que tienes un tubo en tu casa, que esta agua que está pasando estuviera contaminada? Que esa agua está llevándose pedacitos de plomo cada día y que tu hijo, tu esposa lo están usando. Hoy día ya no usamos agua para beber de las llaves, pero cuando éramos chamacos sí lo hacíamos. Hoy día ya no, pero si usamos, algunas familias lo usamos para cocinar, lo usamos para bañarnos. Entonces, imagínate que tú tengas en tu casa una canalización de agua que puede estar contaminante. Está canijo, ¿verdad? Entonces, hoy día la invitación que te hago es que si tú tienes manera, cuando llegas con tu cliente, decirle, señor, yo trabajo bajo este tipo de criterios en donde solo utilizo productos que no son económicos, pero tienen este tipo de certificaciones y eso a la larga a usted le va a ayudar. Le va a dar mayor durabilidad a su sistema, le va a ayudar a su salud. Y si el cliente no valora su salud, ponle lo que él quiera, porque realmente ahí no podemos hacer nada, maestro. Pero tu obligación, nuestra obligación como instaladores, tenemos que decirles que es posible que haya productos que no le duren mucho tiempo y que incluso pueden ser malos para la salud. ¿Por qué te llevo a todo esto? Porque ahorita el tema que vamos a ver es cómo hacer una unión cementada, cómo echarle cemento a un tubo y a una conexión. Esto es lo que vamos a hablar. ¿Cómo le echamos pegante? ¿Cómo le echamos resistol? ¿Cómo le echamos de esa madre para que pegue? De eso vamos a hablar. Y fíjate, esa parte tan sencilla que se ve, te puede decir sí o no a un gran sistema de canalización de agua. Porque puedes tener el tubo más caro.
que aguante toda la presión. La conexión también normalizada, que tengan todos los sellos. Pero si no las juntas, si no tienes ese procedimiento de unir, te va a fallar, maestro. Vámonos a lo que dice la norma ASTM 2855 del 2010. Esto es lo que nos dice la norma ASTM. Y fíjate, bien sencillo. Dime tú de aquí qué no haces. Creo que todo lo hacemos, maestro. Esto nada más va a ser un repaso para que tú estés consciente que cuando vayas a hacer una simple unión, por lo menos recuerdes algunos pasos, porque eso te va a llevar a que tengas instalaciones hidráulicas confiables. No se te olvide esa palabra, maestro. Confiable. Tienes que darle confianza a tu cliente. Que ese tubo que tú entierras en la vida él lo tiene que ver. No lo tiene que ver. Pero tenemos que ser muy, muy estrictos en esta cosa tan sencilla. Tan sencilla que es échale pegante y júntalos. Eso es lo que tenemos que cambiar, esa ideología para decir, estoy haciendo un proceso de soldadura. Estoy haciendo un proceso de soldadura en donde vamos a tener que considerar el corte de la tubería, vamos a tener que biselar esa tubería. Vamos a tener que presentar en seco qué tan compatible es el tubo y la conexión, que eso casi no lo hacemos. Aplicar limpiador, marcar nuestro tubo y nuestra conexión y empezar a determinar con qué vamos a aplicar el cemento. Después de eso ya empezamos el procedimiento de aplicar primer, cemento y luego ya de eso vamos al proceso de soldadura. Vamos a hacer el proceso de soldadura. Empecemos. Primero, ¿cuántos de nosotros ya usamos guantes cuando usamos un producto químico? Ya cambiamos esa ideología, maestros, de que eres amanerado si usas guantes. No, ya no. La construcción ha cambiado. Dime tú cuántas veces llegábamos en chanclas, en short, en camisita a la obra y así jalábamos. Hoy día ya la obra te pide chaleco, casco, zapatos e inclusive en algunos casos con alguna característica de electricidad. ¿Sí? Ya no te dé miedo, maestro. Necesitamos cuidarnos. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos la fuente de riqueza o la fuente que ya va a llevar el sustento a tu familia. Y si no te cuidas, te va a cargar patas de cabra antes. Entonces, si tienes chance de cuidar, usa guantes, que se te queden viendo feo, no te preocupes, no pasa nada. Úsalos porque eso te vas a cuidar. Y aquí viene un gran dilema. Es que ¿por qué usas respirador si tú dices que tu producto es ecológico? No, maestro. Hay productos que debes de tener cuidado. Sótanos, cisternas, lugares confinados. Si tú te metes con un cemento solvente, te encierras y trabajas ahí, es muy posible que te falte el aire y te desmayes. Fernando, entonces está diciendo que tu producto es más hasta que cambia vidas. Y otra me estás matando, nada más porque lo usé confinado 3 horas allá sin aire. Pues sí, precisamente por eso, porque no tuvimos cuidado en usar este tipo de productos. Y yo siempre en todas mis pláticas, y no sé si ya alguno más me ha escuchado decir esto, ¿cuál es la diferencia entre un veneno y un medicamento? La diferencia entre un veneno y un medicamento es la dosis, maestro. Una aspirina te sirve 2 aspirinas para calmar el dolor. Pero si te tomas 100 aspirinas, ya bailaste, porque estás superando la dosis. Un cemento disolvente, si tú haces una unión sedimentada, no te pasa nada. Pero si te pones en un sótano, te encierras, trabajas 6 horas ahí encerrado, por supuesto que te va a hacer daño, porque es un producto químico. Aunque sea muy, 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 muy ecológico, te va a hacer daño. Entonces, no abuses. Primer elemento que debemos de cuidar es nuestra salud. Guantes y en lugares confinados utilizar nuestras máscaras para poder tener esa protección de aire. Incluso hay organismos de Estados Unidos que regulan el tipo de mascarilla que debemos usar. Primer paso que debemos de cuidar, el corte. ¿Qué te puede enseñar a ti de corte, maestro? Nada más, sí ten mucho cuidado, hay que hacer cortes, cada día nos entregan ya cortadores más sofisticados, ya hay pinzas con pila, ya hay portadores, ya hay sables. Antes nosotros era manita, maestro, pura ceguetita, incluso hasta cerrote de carpintero. Hoy día ya tenemos ese tipo de decisiones. Entonces, cuida tu corte. Un corte recto te va a ayudar mucho para que puedas tener un acceso. Y fíjate lo que esta parte la vamos a traer más al rato. La parte más importante de una unión cementada es
último tercio de la conexión. Para que llegues a este último tercio tenemos que hacer un buen corte, tenemos que hacer un buen bisel, que generalmente luego no lo hacemos, pero sí tenemos que hacer un buen bisel porque eso nos va a ayudar a que el tubo entre más rápido a la conexión y tengamos esa parte de acceso rápido. Ya tienes tu bisel, presenta en seco. Fíjate que no estamos hablando todavía ni de limpiadores, ni primer, ni cemento, ¿eh? Estamos ahorita en los preparativos. Ya cortaste, ya biselaste, presenta el tubo en seco. ¿Por qué? Porque aquí viene una gran bronca. Tenemos, hay en el mercado hay conexiones o tuberías que no cumplen con una normatividad. Entonces, cuando tú los quieres cazar, o quedan muy apretados o quedan muy flojos. Pero si tú no haces esa operación antes, te vas a embarcar, porque cuando ya tengas preparado el cemento y el primer, ya no te va a quedar otra más que unirlo. ¿Y qué? Si queda muy apretarlo, meterlo porque lo metes. Y sí lo metes, maestro, pero entonces estás cayendo en una falta de procedimiento. Y entonces ve cómo cada día va, en transcurso de esta plática, el procedimiento va cobrando importancia. ¿Vale? Presentaste seco, marca tu tubería. Ahora esto va más hacia los diámetros grandes. En algunas ocasiones, en lugares que no tienes mucho chance de manipular, sí es importante que tú marques incluso en tuberías de diámetros pequeños para que te asegures que el tubo entró hasta el fondo. Eso es la importancia de tener marcada la tubería la tubería, porque vamos a tener dos marcas. Una, que es el grosor del casquillo. Sabes que si llegando a la primer marca, es que ya llegó al fondo. Pero muchas veces esa marca, cuando tú aplicas el limpiador o el primer, se va a borrar. Entonces vas a tener una segunda marca, generalmente a 2 pulgadas, para que cuando ya termines, midas. Y si tienes esas 2 pulgadas, entonces palomeas y estás verificando que el producto llegó hasta el fondo. ¿Por qué? Porque la parte más importante de la unión cementada es mira, este primer tercio. Este primer tercio ahí es donde tenemos que llegar. Y para que llegues, maestro, tienes que biselar y tienes que cortar recto. ¿Por qué? Es lo que te decía, si tú mides la entrada de la conexión, va a ser diferente la entrada, la medida del final. Es más pequeña la medida de final que la del ingreso. ¿Por qué? Porque los tubos y las conexiones se hicieron para que fueran compatibles. Y en esa parte, esa pequeña parte, ese primer tercio, es en donde tenemos que llegar con cemento, maestro. Entonces, muy abusado. Ahí tienes que tener esa dedicación de corte y de bisel para que puedas llegar ahí. Hasta aquí no te he dicho nada que no conozcas, maestro. No hay nada, no hay nada. Te digo que es nada más tenerlo en cuenta para que puedas tener conocimiento del procedimiento. Pero una cosa en donde sí la regamos mucho, maestro, es cómo aplicamos el cemento. Y podemos tener situaciones en donde podemos incluso auxiliarnos de una brocha. ¿Es bueno usar una brocha? Dale, maestro. Mientras tengas cubierta toda la parte, eso te va a dar mucha velocidad. Mucha velocidad. Pero ¿qué pasa cuando tienes una borlita? Mira nada más esa borlita, ¿eh? ¿Cómo va el maestro? Ahí voy, ahí voy. Eso, maestro, te va a hacer que si tú estás aplicando el cemento, vas a ir a la mitad del diámetro y ya se te secó el cemento. ¿Por qué? Porque no le estás dando velocidad, no te estás ayudando, maestro. Trata de ubicar en lugares cuando tengas diámetros grandes, usar un aplicador, porque mira, con un solo trancazo le das y con ayuda, ¿eh? Aquí le estás, en una sola pasada, le estás dando vida a toda una aplicación. No te quedes solo con lo que te lleve el producto. También tienes que auxiliarte de una parte de la aplicación. La tardanza en la aplicación del cemento te va a hacer que se te frague antes. Déjame regresarte a la selección de los cementos. ¿Te acuerdas que había cementos regulares, cementos medios y cementos gruesos? Bueno, los cementos gruesos o viscosos o extra viscosos son para que te den chance de aplicarlos sin prisa que estés así. 30 pulgadas, aplícalo, no se te va a secar. Pero ayúdale, porque un concepto que va a hacer que la condición del cemento se acelere es la temperatura. Si tú tienes un día soleado, 34, 38 grados, y tú estás con tu borlita así,
aunque sea un cemento viscoso, se te va a secar porque el clima hace reaccionar más rápido al cemento. Entonces, ve la importancia de aplicar rápido el cemento para que puedas manipular, te dé más tiempo de manipular. Empecemos, fíjate todo lo que pasamos para empezar a aplicar producto. El primer producto que vamos a aplicar va a ser el limpiador. El limpiador lo tienes que aplicar, tienes que ser agresivo, tienes que aplicarlo incluso con un paño, tienes que darle porque tienes que hacer la función del limpiador. La función del limpiador, ¿cuál es, maestro? Eliminar toda sustancia ajena a la estructura del tubo, porque aquí empieza un proceso de soldadura química. Y en química y en soldaduras, la limpieza es el primer elemento que debes de dedicarle tiempo. Aplícale el limpiador, sea agresivo con el limpiador, porque tienes que eliminar toda esa sustancia ajena al tubo. ¿Qué te digo? Polvo, grasa, todo lo que implica tenerlo en el almacén, el tubo y la conexión, tienes que quitarlo. ¿Para qué? Para que empieces entonces con este proceso que se llama aplicar el primer. Y aquí vamos a irnos hacia una referencia que hace a ASTM, y en ASTM 2855 te dice cómo aplicar el primer y te dice, para que tú puedas tener un proceso de soldadura correcta, primero tienes que poner primer en la conexión. Luego te vas con primer en la tubería y luego te vas con primer otra vez a la conexión. Vas a ir brincando. Empiezas en conexión, vas a tubería y terminas en conexión. ¿Por qué? Porque tienes que tener esa superficie acuosa. No se te tiene que secar en el inter. Y entonces cuando ya empiezas a aplicar cemento, ¿en dónde fue donde aplicaste el último químico en el proceso anterior? En la conexión, ¿verdad? Entonces empieza con el tubo porque es el que tiene más tiempo sin aplicarle producto. Entonces empiezas con cemento en el tubo, le aplicas, revives otra vez en la conexión y regresas otra vez en el tubo. Si te fijas, empieza a ser brincado. ¿Por qué? Porque necesitamos que estos productos estén acuosos, que no se te seque. Una de las causas que más causan errores es que te tardas en aplicar el producto, te tardas en aplicar el producto y cuando estás empezando a hacerlo, te gana el producto. ¿Por qué? Porque los cementos disolventes van a estar funcionando. Ya aplicaste el cemento, entonces junta y da un cuarto de vuelta. Anotación, cuarto de vuelta. Entonces, esto necesitamos decirles que este cuarto de vuelta cada día en la normatividad ya lo está dejando. ¿Por Disculpe, qué? ingeniero Fernando. Sí, sí. Sí, ya quedan 13 minutos. Ay, gracias. Qué bueno. Pedí que me avisaran que con 15 minutos porque luego me pico y ando hablando de más. Gracias por el aviso. Entonces, este cuarto de vuelta, la normatividad, si tú lees la normatividad actual, ya no te habla de un cuarto de vuelta. La normatividad anterior te hablaba de un cuarto de vuelta y te hablaba de usar lija. Esos dos conceptos ya se quitaron. Entonces, un cuarto de vuelta te lo quitan. ¿Y cuál es la justificación del comité? Que te dice, es que tú ya incluiste cemento en toda la superficie del tubo, en toda la conexión. Entonces, si lo puedes hacer, hazlo. Si no, no, pero ya no es obligatorio. De hecho, yo ya tengo algún tiempo en diámetros grandes. A partir de 4 pulgadas, yo no recomiendo un cuarto de vuelta, porque es verdaderamente complicado hacer un cuarto de vuelta en tuberías mayores a 4 pulgadas. Y tú lo sabes, maestro. Imagínate 6 metros de altura, una tubería de 6 pulgadas y que el monito especialista en cemento desde abajo te diga, maestro, dale un cuarto de vuelta. Súbete y trate de darle un cuarto de vuelta a un tubo de 6 pulgadas, a ver qué tanto te es fácil. Entonces, cuidado. El cuarto de vuelta, vamos a dejarlo ahí a una orillita, pero siempre y cuando tengas la seguridad de que todo el cuerpo de la tubería, todo el cuerpo de la conexión tiene suficiente cemento para que no tengas la necesidad de compartir. ¿Cuándo sí es compartir, maestro? Cuando tú tienes una cara que no ves. Tienes una cara al frente, aquí le pones cemento, pero esta cara no la ves. Entonces ahí sí, trata de poner suficiente cemento en la cara que ves y entonces cuando juntes el tubo y la conexión, da un cuarto de vuelta y entonces vas a compartir en el lado que tú no pudiste ver para poder aplicar cemento en esa parte. Tablas de curado y de secado, igual la norma ya nos da esa venia a nosotros los fabricantes para poder determinar tiempos de curado y de fraguado. Escucha esto. Y por favor me dicen si se escucha.
No, No, no se escucha. No se No se escucha. escucha. aún no se escucha, Fer. No, no, no nos deja, ¿verdad? No, no nos deja. No nos deja, deja. Bueno, se los explico. Se los explico. Tiempos de curado y fraguado. Miren, para determinar los tiempos de fraguado y de curado, necesitamos determinar diámetro de la tubería, presión de trabajo que vas a meter en esa tubería y clima, medio ambiente. No es lo mismo dejar curar, secar una tubería de 8 o 12 pulgadas a una tubería de media pulgada. Sí, sí, sí. Entonces, el diámetro de la tubería es esencial para determinar los tiempos de curado y de secado de un cemento. Segundo, no es lo mismo meterle 7 kilos de presión a una tubería que echarle agua y que trabaje por gravedad. Entonces, el segundo punto es la presión de trabajo que vas a manejar en ese sistema. Y también el tercero, de los más importantes, es el clima, el medio ambiente. Entre más calor haya, va a haber mayor rapidez en los cementos disolventes. La temperatura hace que el cemento disolvente actúe más rápido. Climas fríos, el cemento va muy lento. Es decir, te vas a jalar a Toluca, una tubería de 6 pulgadas, el fabricante dice, oye, déjalo curar una hora. Tú dedícale 2 horas porque el cemento va a ser lento. Entonces, esos son los conceptos por los cuales nosotros decimos cómo se debe determinar un periodo de curado y secado. ¿Cuáles son las tablas? Las tablas son estas son las tablas, y si te fijas esas tablas, nosotros las determinamos por temperatura y por presión. Tres datos, pero esto nada más acá entre nos, maestro, ¿eh? Nada más es dato aquí de compas. Tres tiempos que debemos de considerar para la unión y el trabajo en plomería doméstica. Primer tiempo, ¿cuánto tiempo debo dejar pasar para que pueda manipular una conexión? Dale un minuto, maestro. Y otra vez regresamos. No manches, maestro Fernando, ¿tubería de media un minuto? No, pues no se vale. Ah, pero un minuto en 4 pulgadas y en sanitario, entonces incluso puede ser poco. Entonces, primer tiempo para poder manipular. ¿Cuál es el primer tiempo para? Le aplicas cemento, los juntas y tienes que hacer otra derivación. Dales un minutito. Y es que ahí viene la bronca del plomero actual, maestro. Le dices un minuto. Ay, maestro, un minuto es mucho tiempo. Antes nos esperábamos hasta una hora, maestro, para que poder calentar el plomo y hacer todas esas cosas. Primer tiempo, un minuto para poder manipular las instalaciones. Segundo tiempo, ¿quieres meter prueba hidrostática? Menos de 7 kilos, espérate 15 minutos. Menos de 7 kilos, espérate 15 minutos. Más de 7 kilos, espérate una hora. Dependiendo diámetro y dependiendo de la temperatura ambiente. Entonces, maestro, ten mucho cuidado con con los tiempos de curado y fraguado. Te digo un dato, entre más tiempo le des al cemento disolvente de curar, mejor te va a dar resultados. No le carreres. Si no es una emergencia, 15 minutos, dale. Menores a 1:30, por favor. Dato importante, todos los eventos tienen caducidad. Todos los eventos tienen caducidad. También este renglón, la normatividad lo dejó a nosotros los fabricantes. Nosotros decimos que el tubo de PVC, perdón, el cemento de PVC te va a durar 3 años, el de CPVC 2 años. Y todas las latas van a venir cubiertas, van a traer ese dato en la parte de abajo. Esos son los datos que tenemos para poder identificar cuándo se fabricó, cuándo vence y el código. Todas nuestras latas, nosotros tenemos un código de verificación, perdón, de verificación para saber quién lo hizo, en qué máquina y qué fórmulas utilizamos. Ya nada más por último te dejo dos datos, maestro. Somos el único cemento que está hoy día a la vanguardia de cuidar la salud de la persona que usa el cemento, en dónde se va a utilizar el cemento y también el medio ambiente. Es decir, los gases que nosotros emitimos para el medio ambiente también somos muy cuidadosos y nosotros tenemos un sello de UL y nos da un sello Green en donde nos cataloga como producto ecológico que no daña la capa de ozono, ni daña la persona, ni el agua que va a transportar. Otro dato interesante es que nosotros tenemos un sello de NSF que nos permite conducir agua potable para el consumo humano. NSF, la National Sanitation Foundation, ahí cuando no tengan nada que hacer, maestro, revísale qué es NSF y vas a ver la importancia que tiene ese organismo para poder dar este tipo
de certificaciones. No hay ningún producto en América Latina, bueno, en Estados Unidos, que sea para consumo humano y que no tenga esta normatividad. Entonces, abusado con eso. Mi página en internet y se finí. Preguntas, dudas, maestros. Es el momento de hacer preguntas. Invitamos a los 16 participantes de esta Copa Llave de Oro en este seminario tan importante. Si hay preguntas, es el momento. Sí, Comentario, adelante, Manuel. comentario desde Orizaba, Veracruz. El agradecimiento por ahí a la plática de Oti. Solo queda decir que lo comenté en la Expo del principio de año, lo comenté ahí a los amigos de Oti en su stand, que para la Sí, zona maestro. sur del país, Oti en ferreteras menores no existe. Acá tendremos que trasladarnos a un Home Depot para encontrar OTI. De lo contrario, no encontramos OTI en las ferreteras de la ciudad, de la provincia, y la capacitación es muy buena para conocer el producto. No me van a dejar mentir los compañeros, pero todos somos muy estandarizados para el pegado del trabajo del PVC. La verdad es creo que es uno de los trabajos más estandarizados que tenemos en cuanto a la plomería, pero el tema de solventes, en el tema de pegado, pues me he dado cuenta que OTI es de las empresas que tiene más preocupación en presentar su producto y darnos tips de cómo realizar mejor el cementado. Desgraciadamente su producto no se encuentra en provincia, solo se los dejo por ahí de tarea. Anotado, maestro, anotado. Ingeniero Valdivia, nada más darle las gracias también por los grandes productos de OTI. Todos los cementos, selladores en lo personal me ha ayudado para dejar trabajos de calidad en todos los trabajos que le realizo a mis clientes. Gracias. Gracias, maestro, como siempre a la orden. Jaime tiene una pregunta. Adelante, Jaime. Tu micrófono. Jaime. Inge, buenas tardes. Hola. Nada más para igual hacer un comentario. Lo mismo que el compañero acá en Aguascalientes, muy poquitas ferreterías realmente tienen los productos. Ahí tenemos que poner una balanza entre un producto, no digamos de baja calidad porque también hay buenos productos, pero Sí, en la competencia de precios, sí está un poquito marcado los precios entre un pegamento de otra marca a Lotti. Entonces, ahí, a veces yo sí prefiero ir a Home Depot y comprar Lotti, pero hay veces que por los tiempos, la urgencia, a veces tenemos la fuga que no podemos dejarla mucho tiempo, sí. no podemos dejar al cliente sin agua o con la fuga, y pues a la primera ferretería de la esquina, pues ven, dame el que tengas y ahí voy a ver cómo lo aplico. Entonces, a veces sí es un punto que debemos analizar. Ustedes como proveedores, tratar de acercarnos un poquito más a las ferreterías de barrio, como quien dice, para poder tener los productos, tanto como los limpiadores, tanto como los pegamentos. Ese era mi comentario. Gracias, gracias, maestro. Pues muchísimas gracias a Fernando Valdivia, que siempre, siempre rebasa las expectativas de estas pláticas tan interesantes, temas. Yo me quedo impresionado, tanta información en tan poco tiempo, bien dicha, Fernando. Muchas gracias y muchas gracias también a Oti por ser patrocinador, impulsor, presentador de Expo Plomería, Super Expo Plomería y más, y también de este maravilloso torneo Copa Llave de Oro que de buena lid y con entusiasmo estamos haciendo un torneo de promoción de la plomería. Es una competencia sana que nos tomamos todos Sí, muy en serio. Es una competencia, un torneo de habilidades, de conocimiento, de práctica, de experiencia de la plomería. Gracias a Oti. Fernando, ¿algo más que quieras agregar?
Sí, sí, Enrique, fíjate que gracias maestros por su tiempo, espero que se lleven algo de información que les sea útil para su trabajo diario. Y fíjense que ya es la tercera vez que nos dicen de la distribución. Estoy pasando nota a mi gerente comercial para ver cómo hacemos este tipo de alcances más hacia lugares de toda la República. Estamos trabajando incluso, yo creo que en poco tiempo estaremos ya lanzando nuestra venta en línea. Está verde el asunto, pero vamos a tratar de seguir dándole ahí. Ya nada más como anuncio general, créeme que me da mucho gusto que me digan ingeniero, pero no, no soy ingeniero, yo también soy plomo, soy también bandita, entonces, con toda confianza, maestros, no, no soy ingeniero y yo estoy abierto a sus conocimientos y créanme lo que esta actividad que vamos a hacer en enero nos va a enriquecer a todos. Va a ser un parteaguas en cómo se ve, cómo se enseña la plomería en México con todo el entusiasmo, maestro, cualquier apoyo que quieran ahí con Enrique, él tiene mis datos, por favor, acérquense y estaré muy atento a sus comentarios, maestros. Gracias, gracias. Un abrazo, un aplauso a Fernando Valdivia en este seminario de homologar conocimiento en camino a esta Copa Llave de Oro. Muchas gracias, Fernando, que tengas una excelente tarde y gracias a Oti, presentador de la Super Expo Plomería y más, impulsor de este torneo Copa Llave de Oro. Y quiero agradecer también, por supuesto, a dos personajes clave en este torneo que son los directores técnicos, cuyo papel es impulsar, motivar, darle, amplificar la comunicación en redes sociales de cada uno de los equipos, dos equipos en competencia comandados, por un lado, Flujo Constante, Ed Instalaciones. Muchas gracias a Ed Instalaciones por su participación. Del otro lado tenemos al equipo Presión Suficiente, comandado, dirigido, impulsado, motivado por el Inge y sus aparatos, una maravillosa persona con mucha experiencia en diversas disciplinas técnicas. Ellos son nuestros dos directores técnicos que en este juego de homologar, de vincularlo a la pasión del fútbol, a la pasión del mundial, la Copa Mundial de Fútbol FIFA que ya está en curso y que va a generar muchas emociones. Estamos queriendo también conectarlo.